Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más, ya a mitad de semana. Hemos comenzado el año, ya van los días corriendo, ¿verdad? Y queremos aprovechar bien el tiempo, redimir el tiempo, como así mismo nos enseña la palabra del Señor, porque los días son cortos. A veces parece como que los días se nos hacen eternos, pero realmente se nos está pasando rápidamente la vida, como así enseña la palabra del Señor. Hoy vamos a dar por terminada la genealogía con la que Mateo comienza su evangelio en el versículo 17, que dice así, Mateo capítulo 1, versículo 17, dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia a Cristo, 14. Yo personalmente, cuanto más profundizo en las palabras de Mateo, más de acuerdo estoy con el gran crítico francés Renan, cuando hizo aquella famosa declaración, que no sé si conoces. Él dijo que el Evangelio de Mateo es el libro más importante que se haya escrito sobre la faz de la tierra. Bueno, lógicamente para mí todos los libros de la Biblia son igual de importantes, pero este Evangelio parece como que tiene algo especial que hace que te enamores de él cuanto más lo estudias. Mateo fue el principal evangelio durante la época de la iglesia primitiva, y no solamente porque él fuera uno de los 12 apóstoles, sino porque Mateo, tiene una riqueza literaria impresionante. Por ejemplo, este versículo 17 es algo precioso. Cuando nosotros leemos que desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y que desde David hasta que fueron deportados hasta Babilonia también fueron 14 generaciones, y luego dice que de la deportación de Babilonia hasta Jesús también han sido 14 generaciones, uno podría decir, ¿y esto a mí qué me enseña? ¿Qué me quiere decir a mí? Bueno, recordemos que siempre, a la hora de enfrentarnos a este evangelio, tenemos que tener presente que Mateo está escribiendo para los judíos. Mira, te explico algo. En el hebreo, las letras son números y los números son letras. Las letras tienen un valor numérico. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo que lo entendamos bien, cuando en el libro de Apocalipsis capítulo 13 dice que la bestia será el 666, la gente le ha dado un sinfín de interpretaciones. A la gente como que parece que le gusta el misticismo, el ocultismo y todo este tipo de cosas. Pero simplemente lo que aquí se está diciendo es que el nombre de este personaje, de la bestia, del anticristo, equivale a 666 en el idioma hebreo. Por lo tanto, todas aquellas personas que dijeron que si el anticristo era el Papa de Roma, algunos en ignorancia total se han dicho, no, es el rey Felipe, otros se atreven a decir que es Putin, que es fulano, que es mengano. Bueno, simplemente que hagan esta prueba y que comprueben si el valor numérico del nombre que ellos creen que es el anticristo, la bestia, y que el nombre y el apellido equivalen al 666 en hebreo. Así de simple. Otro claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, Jesús manda a varios de sus discípulos, entre ellos a Pedro precisamente, a pescar. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 11, que cuando Pedro sacó la red a la tierra, dice que había 153 peces. Y uno se pregunta, ¿qué necesidad hay de que la Biblia dé este dato que aparentemente es irrelevante, verdad? Bueno, para ti, para mí, sí, puede ser irrelevante. Pero es que 153 también es el valor numérico de la frase yo soy Dios. Lo que Jesús estaba dando a entender a sus discípulos es que esa gran pesca milagrosa se había producido porque Dios estaba ahí. Pero bueno, volviendo al tema de los tres grupos de 14 generaciones cada uno. El valor numérico para David es 14 precisamente. Los judíos tienen al rey David, en altísima estima. Y lo que Mateo está haciendo es recalcar constantemente que Jesús viene del linaje de David. Que mires por donde mires, la genealogía de Jesús siempre va a estar ligada al rey David. Por otra parte, esto que hace Mateo de separar desde Abraham hasta Jesús en grupos de 14 generaciones, a mí también me habla del orden que tiene Dios. Dios es un Dios de orden. Por eso nosotros no creemos en las casualidades, sino, por decirlo, de alguna manera, creemos en diosualidades. Dios tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa absolutamente nada de su dominio. Él es un Dios de perfecto orden. Y así quiere que seamos nosotros también. Así quiere que lo obremos. Para que Dios pueda obrar en nuestra vida y manifestarse en nuestra vida, primero debe de haber un orden en todos los aspectos de nuestra vida.
Esa creencia popular que puedo vivir como a mí me da la gana, llevando una vida como a mí me plazca y como yo considere, y creer o pensar o imaginar que Dios va a obrar a favor mío, lo siento mucho, pero déjame decirte que eso no es así. Para que Dios obre, tiene que haber un orden. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas cuando en una ocasión una multitud de miles de personas se juntan para escuchar al Señor predicar? Y como el día se alargó, como Jesús se alargó, Jesús quiso alimentarlos, pero solo había unos pocos panes, unos pocos peces. ¿Te acuerdas de eso? Lo que ocurrió en aquel famoso episodio de la multiplicación de los alimentos es precisamente esto que intento enseñarte, explicarte en esta mañana. Párate por un momento a pensar y dime, ¿qué ocurrió justo antes de la multiplicación? Sí, yo sé que muchos me dirán el hecho de que Jesús cogió esos alimentos, los levantó y dio gracia. Y sí, está bien, es así. Pero hay un dato que a muchos se les pasa por alto, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 39, cuando Jesús, antes de la multiplicación, justo antes de ese momento, mandó a toda la multitud a que se recostase por grupos sobre la tierra. Y no por grupos como quisieran, sino que dice el versículo 40, que esos grupos tenían que ser grupos de 100 en 100 o de 50 en 50. Lo que esto nos viene a enseñar es que para que pueda obrar el poder de Dios, tiene que haber un orden. No puede haber desorden en nuestro entorno. Jesús no podía alimentar, Jesús no podía hacer un milagro en medio de una multitud desordenada. Por eso tuvo que traer primero orden para luego traer el milagro. ¿Quieres ver el poder de Dios sobre tu vida? Bueno, lo primero que tienes que hacer es traer orden a tu vida. Para que Jesús viniera, hubo un orden, 14, 14, 14. Porque Dios siempre se manifiesta dentro de un marco de orden. Proponte este nuevo año ordenar tu vida. Todos los aspectos de tu vida, tu moralidad, tu entorno, tus pensamientos, aún tu casa. Aún podríamos hablar incluso de ordenar tu sexualidad. Que siempre haya un orden en tu vida. Y vas a ver cómo Dios se va a manifestar en todos los aspectos de tu vida, cuando en todos los aspectos de tu vida haya un orden. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas perlitas de oro, Señor, que destilan tu palabra. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios de orden. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes a ser ordenados, a vivir una vida de orden. Ayúdanos a traer orden, Señor, a todo lo que quizá puede estar desordenado en nuestra vida. Señor, oro por tu iglesia, Señor, oro por las familias, por los matrimonios, que haya orden en las familias, en los matrimonios, en las vidas, en las moralidades de las personas, que haya orden para que tú puedas manifestarte, para que tú puedas venir y manifestarte en nuestras vidas. Gracias por tantas cosas que estás haciendo. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas en el día de hoy. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Dios te bendiga.